El objeto de este retiro es, en medio del comienzo de la Cuaresma, que es un tiempo de conversión, es responder en cierto modo a esta petición del Papa que hace en su mensaje para la Cuaresma 2019. Nos viene a decir que la Cuaresma es una oportunidad de poner las cosas en su sitio de nuevo, de situarse, de saber dónde estamos, qué es lo que hay que rectificar, corregir, como en las casas, que de vez en cuando pues hay que hacer una ITV, ¿no? Decir, hombre, pues este mueble no estaba aquí, este cojín no es de este sitio, esto todo lo hemos cambiado, es poner un poquito de orden. Y es en el camino de la vida cristiana muy clave saber dónde estamos, cuál es la situación en que nos encontramos. Los dos temas de las charlas de esta mañana se titulan el discernimiento de espíritus y el segundo tema es el de la contaminación ambiental. El Papa habla de que estamos en un ambiente ecológico desde el punto de vista espiritual muy contaminado y que eso se nos mete. Yo trabajo por las mañanas en un hospital, está lleno aquello de neumococo, de gripe A, y hay que ir muy protegidos para no contagiarse. Pues bien, los tiempos en los que vivimos son tiempos en los que no sirve un cristianismo de inercia, un cristianismo cultural. Lo único que sirve es vivir como los primeros cristianos. Los últimos papas vienen hablando de nueva evangelización. Y hablan de eso porque se trata de volver al Evangelio, volver a Cristo. Durante siglos la Iglesia en Occidente ha sido una iglesia estatal. Y eso ha ocasionado un tipo de cristianismo cultural, sociológico, que hoy día, cuando ya ha dejado de ser la Iglesia una religión oficial de un Estado, pues ahora mismo eso no sirve para nada. Pero como hay gente que sigue con esa inercia, se producen situaciones verdaderamente peregrinas. El otro día comentábamos en la reunión arciprestal, ¿no?, del grupo de parroquias donde me encuentro, pues de un padre que que quería bautizar a su hijo, que ellos no creen, ni su hijo tampoco, pero quieren bautizarlo porque tiene que hacer la primera comunión. Bueno, la primera comunión no, él decía la comunión, la primera y la última. Y son situaciones peregrinas, decir, pero oiga, usted dice que no creen. No, nosotros no hemos creído nunca, ni nos interesa esto nada, pero mi hijo tiene que hacer la comunión. ¿Cómo no va a hacer mi hijo la comunión? ¿Cómo no va a hacer la comunión? Ya afortunadamente hay sitios donde ya se hacen comuniones por lo civil, que no es comunión, pero lo llaman así para suplir y compensar, pues que el chaval o la niña pues tenga sus fiestecitas, recoja sus regalos, etc. Es una situación de inercia. Pero claro, como no sepamos dónde estamos, como no actuemos en el Espíritu Santo, nos podemos perder muy fácilmente. El Papa decía el año pasado que abundan los encantadores de serpiente, decía en el mensaje para la Cuaresma 2018. Falsos pastores que proponen, que hacen unas propuestas
que no son evangélicas. Y la persona que no viva en el Espíritu Santo, que no conozca al Espíritu Santo, que no se haya encontrado con Jesucristo y se haya enamorado de Jesucristo, está perdido hoy día, absolutamente perdido, porque no tendrá ese discernimiento de espíritu para discernir el bien y el mal, para saber dónde están las cosas. San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, habla de que hay una serie de carismas al servicio de la Iglesia. Dice, y uno de ellos, muy importante, es el de discernimiento de espíritus. Pero aunque eso sea un carisma específico, hay un discernimiento común, fruto de la gracia del Espíritu Santo, que todos los bautizados tenemos y que hemos de desarrollar, y que solo se desarrolla cuando uno despliega una vida espiritual, no un cristianismo de cumplimiento, sino una fe, un seguir al Señor, habérselo encontrado y seguirlo. La situación en que nos encontramos es una situación que ya no permite el que uno se duerma. Hay un refrán que dicen en San Fernando de Cádiz: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hoy día, el que no esté despierto, el que no tenga una vida en el espíritu, se lo lleva a la corriente. ¿Por qué han proliferado todas estas prácticas de ocultismo que mucha gente realiza sin saber que está invocando a los demonios, sin darse mucha cuenta? ¿Por qué se han extendido esas prácticas de matriz hinduista que dicen que la realización está en el nirvana, que es la anulación de los sentimientos? Y claro, cuando tú anulas tus sentimientos o te distancias de ellos, como se hace con el mindfulness, pues estás dando la oportunidad a los inmundos, a los demonios, a que tomen ellos dominio de esos sentimientos nuestros. No hace mucho me llamó el que lleva el blog del padre Fortea: mire que hay una chica británica que viene a ver al padre pero no está, entonces si usted pudiera... Digo, yo ahora no soy exorcista. Y dice, no, si es para discernir porque está muy mal y quiere que alguien le oriente. Bueno, vino y lo primero que no podía hablar. Entonces escribió, le pedí que aclarara, que explicara por qué. Dice, no, ha habido un momento en que me he quedado sin habla. Digo, esto será el demonio mudo, claro. Entonces oré para que el Señor la liberara y empezó a hablar. Y ya explicó que se había incorporado un curso de mindfulness. Y claro, dice, al principio tuve una euforia enorme, normal, porque cuando tú te distancias de tus sentimientos, atención plena a tus sentimientos, es lo que significa mindfulness, pues cuando te distancias también de lo malo, no solo de lo bueno, y te quitas un peso de encima. Pero amigo, al poco tiempo dice que se le secó el corazón. Digo, ¿y eso qué es? Yo no sabía que eso de que se te seca el corazón. Dice, sí, decía la chavala en inglés, una chavala de 30 y pico años, que no tenía ningún sentimiento. Digo, ¿cómo? No tenías nada, ni miedo, ni alegría, ni interés, ni nada. Seca. ¡Qué fuerte! Y dice, y después se me bloqueó la mente. Era una chica que es escritora y se le bloqueó la mente. Era un zombi, cuando yo la vi, era un zombi. Y luego perdí el habla.
Claro, son esos pasos. No, nuestra fe no es renunciar al yo para diluirnos en ese nirvana, en esa identificación con la energía del universo, con Brahman, ¿verdad? Esa deidad panteísta. No. Los cristianos, como decía Juan Pablo II en esa carta que pidió que enviara a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las formas de oración que se estaban introduciendo en la Iglesia Católica, talleres de oración orientales, de oración zen, oración de meditación trascendental, etc. Dice, todo eso no tiene sentido para un cristiano. El cristiano no renuncia a su verdadero yo, renuncia al egoísmo, renuncia a la soberbia, al pecado, para desplegar su verdadero yo. Es la antítesis de estas filosofías, teosofías del yoga, del mindfulness, del hinduismo, que proponen la anulación de la personalidad. No, ¿por qué se han extendido todas estas cuestiones? Porque la gente está vacía. Y está vacía y como, aunque no lo queramos, seguimos siendo personas con una dimensión espiritual, aunque a veces no lo parezcamos, hay personas que dicen que son 70 kilos de carne con patas, porque es que se ha materializado totalmente, ¿no? Pero aún así seguimos siendo personas con una dimensión espiritual y necesitamos respuestas. Y cuando no la tenemos, porque el único que nos puede responder es el que está ahí, que nos tiene en sus manos, que es el Padre, y que nos habla a través de su Hijo, y que nos da al Espíritu Santo. Como no estemos donde tenemos que estar, el corazón busca por otros lados. Chesterton, el gran Chesterton, decía que cuando el hombre no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Y esto es lo que está pasando. Hay que discernir. Hace falta, en una situación como la que nos encontramos, tener claro de dónde proceden las cosas, cuál es la causa, todos estos lodos que nos encontramos, de qué polvos vienen. Porque si no tenemos ese discernimiento, entonces camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, la situación en la que estamos es una situación muy estimulante, porque ya no permite dormirse en los laureles. Hoy o se es o no se es, como decía Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser. O se es o no se es, no caben las medias tintas, no cabe, no. Y en ese situarnos, lo primero es que nos demos cuenta, porque desde hace tiempo se viene hablando de, responder a la situación de secularización, de paganización, de rechazo a la Iglesia, de rechazo a Dios que hay en la sociedad occidental. Pero, claro, mientras no se vaya a la causa, no se va a poner el remedio adecuado. Por ejemplo, hemos tenido una cumbre en la Iglesia hace una semana del tema de los abusos sexuales dentro del ámbito eclesiástico, el ámbito del clero. Y es sorprendente que en todo esa semana no se ha mencionado la palabra homosexualidad. Cuando resulta que en el mundo el 80% de las víctimas de abusos a menores son mujeres.
son chicas. En cambio, en la Iglesia, el 80% son chicos. Nos ha querido decir. Y claro, sí, podemos tomar una serie de medidas, pero como queramos ser tan políticamente correctos, que no llamemos al pan pan y al vino vino, no queramos reconocer qué ha pasado en la Iglesia en los últimos 60 años, desde que en los años 60 hubo un grupo de religiosos que justificaron teológicamente la ideología de género y la introdujeron en la Iglesia, pues entonces no nos vamos a aclarar por qué está pasando lo que está pasando. Y esos escándalos que han ido saliendo, gente que dice, hombre, es que parece mentira, ya podían haberlo dicho en su momento, lo han dicho 30 o 40 años después. Y démosle gracias a Dios de que 30 o 40 años después han sido capaces de denunciarlo. Porque las víctimas de estas atrocidades quedan tan demolidas que no se encuentran en condiciones de denunciar nada hasta que hayan superado su herida. No, es muy importante situarnos dónde estamos y qué es lo que está pasando, porque entonces podremos buscar el remedio. Y claro, si uno dice, bueno, es que la sociedad occidental se ha apartado de Dios, pero decimos como que no tiene nada que ver con ello. No. Si la sal se vuelve sosa, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Si los cristianos se apagan, entonces es cuando la sociedad se pudre, se corrompe y tropieza. Es muy importante reconocer las causas de esa apostasía generalizada en Occidente para poner el remedio y situarnos y saber que la raíz está en esa falta de vida cristiana auténtica, genuina, que se introdujo en la Iglesia en unos ámbitos cuando se convirtió en religión estatal, en el año 380, el Papa San Dámaso y el emperador del Imperio Romano Unido, el último del Imperio Romano Unido, Teodosio I el Grande, declararon la Iglesia religión estatal y la fastidiaron. Porque a partir de ese momento se produce en el ámbito organizativo, pues un apagamiento de la fe que ha ido crecientemente, da lugar a una serie de escándalos. Ya el colmo fue el siglo XIV, donde además hubo pues esa peste negra, acabó con la tercera parte de la cristiandad, y se produce a partir de ese momento una reacción cultural, el Renacimiento, que ya no se basa en valores cristianos, sino en el paganismo grecorromano. La Iglesia ha perdido su prestigio. Hoy celebramos a Santa Francisca Romana. Vivió en esa época, precisamente. Mujer, madre de 3 hijos, que se dedicó a los enfermos, que hizo una labor impresionante, que cuando ya los tuvo encauzados, se habían viudado, pues fundó una orden religiosa, las Oblatas de San Benito, siguiendo la espiritualidad benedictina. Una persona que da una respuesta a una iglesia demolida, como es la iglesia del siglo XIV. Una respuesta de santidad. Porque ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando el estamento jerárquico de la iglesia se convierte eso en algo como algo dependiente del Estado e influido por el Estado, y las intromisiones estatales y los nombramientos de obispos y papas bajo las presiones de los que mandaban, y convertirse, ser obispo, ser papa, ser un señor feudal, ser una cosa mundana? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio, como dice Francisco? Dice, yo no soy, dice,
ni el sucesor de ningún rey, soy el sucesor del pescador de Galilea. ¿Qué tiene que ver todo eso con la fe? Pues el Espíritu Santo que no para, ese mismo Espíritu al que acudían los primeros cristianos. Uno lee los Hechos de los Apóstoles, donde se ve lo que era la primitiva iglesia, así como en las cartas de los apóstoles, donde también se va mostrando muchos signos de cómo vivían. Era la iglesia en el Espíritu Santo, que prolonga la misión de Jesucristo, de anunciar el Evangelio, de llevar al encuentro con Dios, a que la gente experimentara a Dios y le cambiara la vida. Y provocando llamando la atención a través de esos signos que hacía Jesús, que mandó hacer a sus apóstoles y que hicieron los primeros cristianos. ¿Qué signos? Pues demostrar que no eran unos charlatanes, sino que tenían el poder de Dios, sanando y liberando de las influencias del demonio, de los demonios. Eso es lo que hizo Cristo, anunciar un reino invisible y acreditarlo con los milagros y con las expulsiones de los demonios. Y cuando manda a sus apóstoles y luego a los discípulos, los 72, los manda de dos en dos a los lugares donde había de ir él, les dice imponer las manos y curar a los enfermos y expulsar a los demonios, arrojándolos. Y ellos volvieron encendidos, dando gracias a Dios por lo que habían visto y oído, lo que se había obrado a través de ellos. Y es lo que ha hecho la Iglesia en sus primeros... Y cuando la Iglesia, por así decirlo, se institucionaliza en su dimensión jerárquica, el Espíritu Santo inmediatamente interviene para que se conserve la radicalidad evangélica. Porque el Evangelio o se vive de verdad o si no, no se vive. Y fue, pues, la promoción del monacato. Que hubiera. Ahora, ¿cómo evangelizamos? Ahora que la cosa organizativa está un poquito aplatanada, está un poquito light, está un poquito con sus variaciones, ha habido épocas peores y otras mejores. Pero ¿cómo evangelizamos? Desde la santidad. Esos grupos en los monasterios que desde ese testimonio de pobreza, de castidad, de obediencia, iban irradiando la radicalidad del espíritu del Evangelio. Y que la gente tuviera muy claro lo que era ser cristiano y no un cristianismo light. Y así pues se promueve, el Espíritu Santo empieza a promover los carismas a lo largo de los siglos, que se van renovando, que el espíritu de Benito luego pues se retoma en Cluny y después el Cister y luego vienen esos ya no monjes recluidos, sino esos frailes mendicantes que salen de los conventos. Las órdenes mendicantes, Francisco, Pedro Nolasco, los agustinos, los dominicos, Domingo de Guzmán, los mercedarios, que van dando respuestas y siempre desde esa radicalidad evangélica. Eso ha ido porque Cristo se comprometió a que las puertas del infierno no podrían contra su Iglesia. Y eso ha ido manteniendo siempre el espíritu del Evangelio. Pero claro, los malos testimonios de papas, de obispos, de clérigos, de laicos, fueron ocasionando la pérdida de la fe, de la caridad, fueron ocasionando que la sociedad se fuera alejando. Primero, en el siglo XVI, fue el rechazo de la Iglesia con Lutero. Después, 1517, el Sermón de las Indulgencias.
2 siglos después, en 1717, ya el siglo de las luces, el rechazo de Cristo, la Ilustración, la masonería, se funda la primera logia masónica en 1717. La fe se opone a la razón. Ser cristiano es negar lo humano, nos dirán. Al siglo siguiente, el siglo XIX, nos dirán además que estos maestros de la sospecha, Freud, Marx, Nietzsche, que Dios es un enemigo de nuestra felicidad. Y en el fondo, porque muchos cristianos lo que mostraban era eso, que eran unos reprimidos, que no estaban convencidos. Y es que es verdad, porque como dice San Pablo, la ley ahoga. El saber qué es lo que tenemos que vivir, si no se vive desde el Espíritu Santo, como dice en la carta a los Gálatas, es una esclavitud, es estar ahogados, sofocados, asfixiados. Y es la imagen que han dado tantos cristianos. No, yo como cristiano no puedo hacer esto o esto otro. Tú lo que eres más tonto, no eres más tonto porque no eres más grande. ¿Cómo que yo como cristiano no puedo hacer? El que siente eso es porque no tiene ninguna vivencia cristiana. Dice Pablo, porque el que recibe el don del Espíritu, ese está dichosos los invitados a participar de ese banquete de Jesucristo. Banquete de sacrificio, pero que es gozosísimo, porque vale la pena. Dichosos, pero es dichoso el que responde a esa llamada, no el que vive desde la tibieza, desde un cristianismo falso, desde un cristianismo, como dice Francisco, pues de supermercado. Oiga, póngame medio de esto, medio kilo de esto, cuarto y mitad de esto otro y 2 kilos de tal cosa. No, mire usted, eso no sirve, eso no llena. Y esto es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. En la siguiente charla explicaremos cómo se ha justificado todo esto teológicamente y cómo se ha dado lugar. Pero en esta lo que conviene que percibamos es dónde estamos y cómo esa mundanización dentro de la Iglesia, que ahora estamos avergonzados, claro, nos sale un cardenal y ahora otro cardenal que lo pillan con el carro del helado y tal, y dices, ¿esto qué es? Pues mira, lo malo no es esto, lo malo es que eso estuviera actuando escondido, tapado, consentido. Eso era lo malo. Ahora, gracias a Dios, han tirado de la manta y ya, pues, ya no puede ser, va a ser que no. Pero es una vergüenza. Y es una vergüenza y conviene decir, bueno, ¿esto de dónde viene? Pues eso viene de ese alejamiento, pero un alejamiento que hemos provocado dentro desde la Iglesia institucional, no la Santa Iglesia. Nosotros en el credo decimos, yo creo en la Santa Iglesia. La Santa Iglesia es lo que hace Dios en las personas que le abren el corazón a través de 3 cauces: la palabra, los sacramentos y la comunión eclesial. En eso sí creo. Yo en el credo nadie me dice que crea en el Papa, ni en el obispo, ni en el cura, ni en el laico. Maldito el hombre, escuchábamos hace 2 semanas o 3, que pone su confianza en el hombre, en la misa dominical, ese texto de Jeremías. Yo no creo en nada de eso, en el hombre no creo. Yo creo en Dios, en la Santa Iglesia, no en la Iglesia organización. Pero es muy importante situarnos para saber dónde puedo buscar las fuentes de la vida. ¿Dónde está actuando el Señor? Discernir desde el Espíritu Santo. Esa mundanización fue provocando pues toda una serie de situaciones, ¿verdad?, que han hecho pues, que la sociedad se apartara y que la misma Iglesia organizativa, la organización eclesial, no esté en condiciones de dar una respuesta.
porque pues hay problemas que se han ido generando en su historia que hay que corregir. Juan Pablo II decía, y Benedicto, que teníamos que ayudarles a que encontraran los cauces de ejercer el primado papal de una manera acorde con el Evangelio. Se podrán corregir las cosas que deban ser corregidas cuando hayamos reconocido la causa de los errores, la causa de ese apartamiento por parte de la sociedad respecto de la Iglesia, la causa de esa negación, como decía, primero de la Iglesia, luego 2 siglos después de Cristo, y luego en 1917 la revolución comunista, bolchevique de Dios. Y 50 años después ya la revolución sexual, de la que hablaremos en la otra charla. Hay que saber dónde estamos para saber que la clave no está en nada más que en una vivencia de la fe, a través de los cauces que Cristo nos ha dejado. Y saber que el Señor actúa cuando nos abrimos a Él, no cuando pretendemos crearnos una religión a la carta. ¿Qué nos dijo el Papa el año pasado sobre este problema? Nos dijo, hay 2 errores en nuestra cultura que están matando la vida espiritual de muchos católicos. Uno es el gnosticismo, que es convertir la religiosidad en una gnosis, en una idea, en una teoría, mi idea. Esto que dice la gente hoy, tantos católicos, mi verdad. Oye, ¿tu verdad? No, la verdad. Como decía Machado, ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. No me interesa para nada. Mi idea, mi verdad. Es que esa es mi verdad. Que no te has enterado que la verdad no es tu verdad, es la adecuación de tu mente a la realidad. Esa es la verdad. Y si tú no te adaptas a la realidad, no hay verdad que valga. No se produce esa adecuación. La gnosis, una teoría, mi idea, una idea intimista que no compromete a nada. Yo me considero muy católico y yo pues luego ya la concreción de esa fe pues voy a sacar los santos en Semana Santa. Ahora tú sigues a Cristo. Ah, no, yo no. Ah, pero tú te confiesas. Ah, no, yo no. Ah, pero tú celebras la Eucaristía. Sabes que Cristo dijo que yo estoy en la Eucaristía, punto, y punto, y punto. Como Dios estoy en todas partes, pero a Dios no podéis acceder sino a través de mi humanidad santísima. Si no coméis mi cuerpo, no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Por tanto, la lleváis clara. ¿Es así? Entonces, ¿de qué vamos? No, mi idea. ¿Pero qué tu idea? Que Cristo es alguien real, que no es un constructo mental que tú te hagas, como dice el Papa. Lo ha dicho este problema en 2 documentos, uno que escribió a los obispos, la Placuit Deo, una carta a los obispos que mandó a través de la congregación para la doctrina de la fe, y luego un documento, una exhortación que nos regaló el segundo domingo de Pascua del año pasado, que se llama Gaudete et exsultate, alegraos y regocijaos, donde explica esto mismo, pero ya para el gran público. El gnosticismo. Y el otro peligro, el pelagianismo, dice el Papa. Creer que yo me salvo por mí mismo. Métodos de autoayuda. Pues ¿sabes lo que te digo? Yo cuando la gente me llegan mensajes de estos por WhatsApp o por tal, y pues sé estupendo y mira las cosas con alegría. Yo digo, sí, para tu padre, porque las cosas con alegría, como no me digas de dónde saco la fuerza para hacer eso, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Todo autoayuda, todo teoría.
El único que salva. Hay un único nombre por el que podamos ser salvos. ¿Qué es ese? Jesús. No hay otro. El pelagianismo. Pelagio era un monje del siglo IV que decía que no necesitamos de Jesús y del Espíritu Santo para salvarnos. Sino nosotros con nuestra fuerza, que el hombre es bueno, lo de la loxa. Al niño no hay que exigirle. Mira, tú cogéis la palabra patata y la subrayas con tu compañero. Y ya está. Exigencia, ninguna. Excelencia, ninguna. El hombre es bueno por naturaleza. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Que tenemos el pecado de origen. Y las consecuencias de los propios pecados. Y las herencias de los pecados de nuestros ancestros. Muchas. Que cargamos también. Y como no vayamos a Jesús, que significa Dios salva, Dios es salud, aquí no hay sanación que valga. Hoy en el Evangelio de la misa del sábado por la mañana, pues se lee ese Evangelio de Jesús que se juntaba con los publicanos y pecadores. Y le dicen los fariseos: ¿cómo es que vuestro maestro se junta con esa gentuza? Jesús les respondió: pero a ver, que no os enteráis, como decía Lola Flores, que no os enteráis, que el médico es para los enfermos, no para los sanos, que yo he venido a sanar a los enfermos, no a los justos, a los pecadores, porque todos estáis enfermos y sois pecadores. No, uno no se salva por sus fuerzas, con un yoga, con un mindfulness, con un reiki, no, con un tai chi, no. El único que salva es Cristo. Y es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si sabemos dónde estamos. Los primeros cristianos, en el momento en que se dejaban al Espíritu que entrara en sus vidas, les cambiaba la vida. Entonces transmitían. Pues cuando uno está convencido, transmite. ¿Os acordáis de Félix Rodríguez de la Fuente, los que sois más mayores? Este hombre que te podía estar hablando del bicho más repugnante, el escarabajo pelotero, y acababas pensando que el mundo sería distinto sin el escarabajo pelotero, que es imprescindible y que es fundamental, aunque te produzca mucho asquito. ¿Por qué? Pues porque estaba convencido y transmitía. Esa es la cuestión. Saber dónde estamos. Los primeros cristianos, para que una persona se bautizara, recibiera los sacramentos, hacían un catecumenado, que es un periodo de iniciación. Y cuando la persona había superado esos que se llamaban escrutinios, hicieron como unos exámenes, unas pruebas, les dejaban bautizarse, recibir la Eucaristía, pero si no, no. Pero claro, en el momento en que se declara la Iglesia religión estatal y ahora todos son católicos por decreto, se acaba el catecumenado y acabamos en la incongruencia. Se bautiza Clodoveo, pues toda su guardia pretoriana, que eran 3.000 tíos, todos bautizados, y claro, que se le ocurriera a uno decir que él no se bautizaba. Si bautiza el jefe, a la orden. Pues no. Claro, como no recuperemos, ¿qué pasa en las parroquias? Yo este verano, todavía no lo he publicado, escribí un libro hablando se llama la BBCC, bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones. Que no es Bale, Belcemán, cristiano, tal, no. Bodas, bautizos, estamos fatal, ya veis, ¿no? Bueno, bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones. Es el lastre
para hacer una nueva evangelización. Porque en el fondo muchas parroquias, como no saben qué se puede hacer, pues no acaban de desprenderse de, como dice el Papa Benedicto, de los sacramentos de paganos, administrados a paganos. Es que si le digo que no, pues me quedo sin gente. Tú dedícate al que quieras y ya vendrá el Señor, te los va a traer, a la gente de buena voluntad. Y los que no son de buena voluntad, pues oye, enemigo que huye, puente de plata. Un catecumenal. Nos hartamos, ¿verdad? Hay una reunión y tal, el acompañamiento, tal, sé por qué la gente, los matrimonios se divorcian, ¿sabéis? Se casan el 60% de los que se casan por la Iglesia, que son un 18% de las uniones que hay en este país, en menos de 5 años ya se han divorciado. 60%. Y lo sabemos. Pero se reúnen todos los vicarios episcopales de España. El acompañamiento, hay que acompañar a la gente. Pero claro, es otra filosofía. Como no estamos acostumbrados a eso, pues... Por eso, una persona que diga, bueno, yo, ¿en qué situación estoy? Pues en una situación que hay que saber en qué estamos, y qué es el Evangelio, y qué es la verdadera Iglesia de Jesucristo, y dónde actúa Dios. Y yo voy a apostar por eso, y yo voy a acudir a eso, a esa fuente de la vida. Y yo voy a trabajar para que la gente que trato, mi familia, etcétera, puedan beneficiarse libremente de esos tesoros que tenemos a nuestro alcance. Y no voy que me invitan a una boda de no sé qué, no voy a perder el tiempo. Sí, pero ¿estos se casan? Bueno, es una boda civil, o bueno, son gente que no practica, pero que sí, ellos que no están conviviendo ya y tal. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. En la vida hay que apostar por las cosas que son genuinas. Es lo que últimamente se han publicado 2 libros, que están ahora los obispos muy interesados, y por esos 2 libros que se están dando muchas conferencias sobre ellos. Uno se llama La opción benedictina, de Rod Dreher, o como se pronuncie, y otro de John Señor, que es La restauración de la cultura cristiana. En el fondo coinciden en lo mismo. Dicen, bueno, vamos a ver, estamos en una sociedad que no tiene que ver nada con el cristianismo, es una sociedad pues que está beligerante respecto de la fe. ¿Qué puede hacer una persona, un cristiano? Dicen, pues lo que hicieron los benedictinos, lo que no lo hicieron ellos, lo hizo el Espíritu Santo. Crear esos núcleos fuertes de fe, donde cada persona sea lo importante, donde no nos interesen las masas, los números, núcleos fuertes de fe. ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? Si recibimos los sacramentos debidamente dispuestos, si recibimos la palabra de Dios en comunión con la tradición viva de la Iglesia, no si cada uno se la interpreta como le da la gana, y si contamos con la comunión eclesial. Yo no puedo vivir mi fe en plan llanero solitario, en plan lobo estepario, no. Ser persona es un ser relacional y mi fe tiene que vivirse en comunión. Y tengo que ir encontrando núcleos y creando esos núcleos. Y sin preocuparse de captar gente, como dice el Papa, nada de proselitismo. Ya vendrá la gente buena en cuanto detecta algo que vale la pena. Vamos, vienen como se pegan como lapas en cuanto encuentran a Cristo. Y ahí está Cristo.
Cristo dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, no en su nombre. Que la gente se cree que por el hecho de reunirse ya está Cristo ahí. No, amigo, no. Hay que reunirse en el nombre de Cristo, en la gracia de Dios, dispuesto a cambiar, dispuesto a confesarte, dispuesto a vivir una vida coherente y no hacerte una religión a la carta, dispuesto a reunirte en su nombre. Ahí sí que se presenta el Señor. ¿Y cómo se presenta? Vaya que sí se presenta. Es, como llaman, la acción benedictina, ¿verdad? De núcleos fuertes de fe, verdaderas familias de fe. Eso no lo tumba nadie. Nadie. Y podrá ver, como vamos a escuchar este domingo, las tentaciones del enemigo, que son muy insidiosas. No puede contra eso. Porque donde quiera que dos o más se reúnen en su nombre y se agarran a la fuerza que Él nos da en la palabra y en los sacramentos, ahí está Él. Y donde está Cristo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus problemas, de sus angustias. Y el Señor nos ayuda a vencer cualquier dificultad. Vamos a ir acabando porque hemos empezado un poquito tarde, por eso completo la hora, pero vamos a hacer un break, ¿verdad? Pero sí, quería yo transmitir esto, que en el fondo es lo que están debatiendo, la jerarquía, están pues con interés, están viendo a ver, tal, pero es una cosa que es evidente. Que uno o vive en el Espíritu Santo, sabiendo discernir. Jesús no lo dijo, dice, yo soy el buen pastor, y mis ovejas me reconocen. Pero mis ovejas, hay que querer ser de sus ovejas. ¿Y cuáles son la diferencia? Como Él dijo, cuando sea el juicio universal, separará a las ovejas de las cabras. ¿Cuál es la característica de las cabras locas? Que hacen lo que les da la gana. Como dice Lewis, cuando nos muramos van a pasar una de las dos siguientes cosas. A unos le dirán a Dios, hágase tu voluntad. Y otros les tendrá que decir Dios, hágase tu voluntad. No hay otra. Las cabras locas. Que esto del buenismo no funciona. Esto de, como el musical de 33, que es precioso, está muy bien, pero tiene algunas cosas que confunden un poquito. Porque esto de que al final los diablos alabando a Dios, pero eso cuando se ha visto, los diablos no se convierten. Y ya han canonizado a Judas, y ya aquí todo el mundo es bueno, que somos libres, que Dios ha sacrificado a su Hijo porque somos libres y quiere darnos la oportunidad de redimirnos del mal uso de la libertad. Y el que no quiere, no quiere. Dios es todopoderoso menos en una cosa. No puede contradecirse a sí mismo, no puede violar nuestra libertad. No, el buenismo eso sí que es más falso con Judas de plástico. Eso no funciona. Por eso, pues, vale la pena tener muy claro ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? Siguiendo a Dios, mis ovejas me reconocen. Y es muy fácil, porque la enseñanza de la Iglesia, enseñanza auténtica, el magisterio ordinario, está muy claro, lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde además se trata todo, cualquier duda se aclara ahí. No hay duda. Luego ya cada uno
Habrá gente que quiera aceptar eso, el que no se puede considerar católico, porque católico significa universal, que acepta todo. No que se queda a la carta. Por eso, pues ya digo que aquí estamos. Lo del chiste, ¿verdad? Con eso así distendemos y nos vamos de los vascos que van cogiendo setas. Pues salgo muchas veces con vascos a coger setas y saben mucho porque se han criado en eso. Y van dos vascos cogiendo setas y dice uno: oye, Chomin, un Rolex. Y le dice Chomin: oye, Pachi, ¿a qué estamos? ¿A por Rolex o a por setas? Pues en este retiro yo quería que nos planteáramos eso: ¿a qué estamos? ¿Estamos más perdidos que el barco del arroz, que salió con arroz allí para África y nunca llegó, nunca se supo dónde acabó ese barco? ¿O sabemos dónde estamos y entendemos qué es lo que ha pasado y no nos escandalizamos de la situación en que se encuentra ahora mismo la institución eclesial? Pues anda que no ha habido situaciones como esta en siglos anteriores. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y no han prevalecido. Y no tiene explicación humana. Por eso, ¿a qué estamos? Cada uno se lo pregunte: ¿yo a qué estoy? ¿A por setas? ¿O me encuentro un Rolex y ¡ay, mira, un Rolex! Pues acabamos invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé su ayuda para interiorizar, para hacer examen personal, para escuchar la voz de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos con la fuerza de este mismo Espíritu saborear las cosas rectas y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.